Ya, vamos a empezar. Buenas noches con todos. Bienvenidos a su clase de Físico-Química de Paralelo 5C1. La clase anterior nosotros estábamos hablando de los sistemas y nosotros habíamos mencionado acerca de las variables presión, volumen, temperatura. Algo habíamos referido muy someramente sobre la palabra diabático. También habíamos referido al tema de la energía interna y que por supuesto la energía interna de las moléculas aumenta cuando en un sistema yo tengo, por ejemplo, ingresos de calor. Eso habíamos visto en la clase anterior. Habíamos algo hablado sobre el trabajo realizado por un sistema y la transferencia de energía, ¿no? Con respecto al tema de energía mecánica. Hasta ahí habíamos conversado en la clase anterior. El, el día de hoy ya vamos a entrar en sí a lo que es la parte de la termodinámica. Vamos a hablar acerca del trabajo, del calor específico a volumen constante y a presión constante, su relación con respecto a los gases. Y ya vamos a definir las transformaciones, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que corresponde al equivalente mecánico de calor. Entonces, el equivalente mecánico de calor está definido por la letra J, ¿no? Y no es otra cosa sino una relación, es una relación que tiene que ver con el trabajo mecánico transformado en calor sobre el calor producido por el trabajo. Mecánico trabajo, trabajo mecánico transformado en calor sobre el calor producido por el trabajo. Entonces, los joules o este equivalente mecánico de calor es igual a 4.186 joules sobre caloría. Y a su vez, esto es igual a 0.427 kilos por milímetro sobre caloría. Estos números ya, o estos factores de conversión ya están establecidos. Por otro lado, el valor numérico a producto de esta relación de equivalente mecánica de calor, yo puedo decir, puedo afirmar, entonces, una caloría es igual a 4.186 joules. Como también puedo yo afirmar que una caloría es igual a 0.427 bueno, tiene que ver la grabación, pues eso es lo que le puedo decir, pues no, la señorita Diana Murillo. Entonces, una caloría es igual a 4.186 julios. Y una caloría también es igual a 0.427 kilocondímetros. Entonces, el trabajo, en términos generales, realizado por un fluido
Y entiéndase por fluido que hay que un poco abrir la concepción mental, ¿no? Que puede ser este fluido un gas o puede ser un líquido como tal. Entonces, el trabajo realizado por un fluido en contra de una presión constante ejercida por el exterior hace que este sistema pase de un volumen inicial a un volumen final. Y obviamente el cambio de este volumen es significativo, ¿no? Entonces, el trabajo como tal, es igual a la presión por el diferencial de volumen, la diferencia de volumen. Hay una fórmula universal con la cual también es posible calcular el trabajo, pero esta fórmula va a relacionar calor menos trabajo es igual a la energía interna. Tomen en consideración esa fórmula general para poder de aquí en adelante calcular el calor o la energía interna a través de despeje, ¿no? Entonces, con estos enunciados, tanto de los factores de conversión, del equivalente mecánico del calor y de la fórmula general que relaciona la energía interna con el calor y con el trabajo, ahora sí pasamos a ver el primer principio de la termodinámica. Entonces, el primer principio de la termodinámica hace referencia a la transformación de cualquier tipo de energía en energía calorífica. De repente alguien va a relacionar y va a decir, pero el primer principio hablaba de que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Sí, es correcto. Pero para efectos de este capítulo que estamos nosotros revisando, tenemos que pensar en la transformación de cualquier tipo de energía en energía calorífica. Y la energía calorífica producida por un sistema exactamente equivale a la energía transformada. Ese es el primer principio de la termodinámica aplicado a esta óptica. Entonces, si yo tengo un sistema, cualquiera que este sea el sistema, y le introduzco una cantidad de calor Q, entonces el sistema en general va a producir un trabajo W. Entonces ahí nace esta fórmula, en donde si el calor Q es mayor que el trabajo, entonces la diferencia entre esto significa que va a permanecer en el sistema. Y si se invierte, entonces se incrementa la energía interna. En otras palabras, y visto numéricamente, si yo tengo un calor mayor que el valor del trabajo, por supuesto, yo voy a tener aquí un número positivo. Y eso significa que mi energía interna molecular va a aumentar. Pero por otro lado, si este número, el número del trabajo, se convierte en mayor al calor, yo aquí voy a tener un símbolo negativo.
Y ese símbolo negativo estará influenciándose en la energía interna molecular. Entonces, ¿cuáles son las unidades de esta ecuación? El calor, el trabajo y la energía interna tienen las mismas unidades de energía. Tienen las mismas unidades de energía. Entonces, ¿qué pasa con el calor específico? El calor específico de los gases. El calor específico de los gases. Entonces, todo el calor. Voy a colocar dos circunstancias o dos situaciones. Aquí hay un gas, aquí hay un gas. Entonces aquí le voy a colocar un émbolo. Y este émbolo ejerce una presión. Entonces la situación 1, yo tengo un calor, una entrada de calor. Y en la situación 1, yo voy a tener un volumen constante. Y en la situación 2 tengo una presión constante. Pero ¿qué ocurre en la situación 1? Que aquí la presión va a variar. Y en la segunda, el volumen va a variar. Entonces, en la primera situación, donde tengo un volumen constante, yo voy a registrar un incremento de la energía interna de las moléculas. Aquí. Pero en la segunda situación, la energía calorífica no solo se va a invertir en este incremento, sino que además, en esta segunda circunstancia, yo tengo producción de un trabajo mecánico. ¿Por qué? Porque hay una variación en el volumen, en un delta B, y al momento en que ocurre este delta B, significa que el gas se dilata. Cuidado, alguien se confunde. Esto es delta B, cambio de volumen. Esto es delta U, cambio de energía interna molecular. Realmente a mí me gusta usar la nomenclatura
donde la B se le hace una rayita. ¿Para qué? Para diferenciar la U de energía interna con el del volumen. Pero hay libros que no lo registran así y lo dejan directamente como delta B. Y si ustedes consultan otros libros, luego van a decir, no, pero es que la profesora usó esa nomenclatura tachando la B. Y no es la misma. Es exactamente lo mismo. Lo que hay que tener es mucho cuidado por el tema conceptual. Entonces, volviendo al segundo caso, como el gas se dilata, yo tengo cambios en el volumen. Paso de un volumen 2, de un volumen 1 a un volumen 2. Y ahí es donde se genera un trabajo mecánico. Se genera trabajo. ¿Por qué? Porque le toca vencer esta presión. Entonces, como el émbolo se encuentra con una presión constante, conteniendo el gas, y el gas, a pesar de que se está ejerciendo esta presión constante, se dilata, entonces eso significa que esto termina como explotando o expandiéndose. Y al momento en que eso sucede, significa que se venció a esta presión constante. Y por eso cambió de volumen ese gas. Entonces, con este par de ejemplos o de situaciones, nace el tema del calor específico de los gases. Entonces, la representación del calor específico a volumen constante, SB. Y el calor específico a presión constante, SP. Por lo tanto, en esta situación, el calor a presión constante es mayor que el calor a volumen constante. Entonces, todos estos gases tienen una masa atómica M cualquiera. Todos ellos, todos estos dos gases. Y hay relaciones importantes a tomar en consideración, como por ejemplo que la diferencia del CP menos el CB, que es el calor a presión constante menos el calor a volumen constante, es igual a R. Que la R es la constante de los gases que nosotros conocimos en química. Y la masa es la unidad de gramos sobre mol, o la relación de gramos-mol. ¿Cuáles son las unidades que se manejan, tanto para el calor específico a volumen constante como el calor específico a presión constante? Las unidades son kilocalorías sobre kilogramos. O calorías sobre gramos.
Y esto multiplicado por grados centígrados. Esas son las unidades. Entonces, cuando nosotros tenemos el hecho de calentar un gas a presión constante, la energía calorífica que se suministra al sistema no solo se invierte cuando yo aumento la energía interna, sino que, como les mencioné, produce ese trabajo mecánico. El valor de R, por otro lado, también puede estar expresado en calorías sobre mol. ¿Cuál es el valor de R? R es también igual a 1.99 calorías sobre mol grados centígrados. Esos son los valores de R también. Entonces, esto es la teoría cinética de los gases, lo que estamos revisando. Sin embargo, hay una clasificación importante. Entonces, yo puedo calcular estos valores de Cp y Cv para los gases monoatómicos y para los gases diatómicos. Y para ello disponemos de constantes que ya los científicos han calculado previamente, y ya lo que nosotros nos toca hacer es asumir estas constantes. Por favor, confirmen que se puede borrar la pizarra. Iván Montalvo, confirma que se puede borrar la pizarra. Confirmado, máster. Y el resto, Ángel Gaibor, ¿se puede borrar la pizarra? Sí, máster, ya bórrala. Un minuto, máster, por favor. Ya. Ahí está bien, o se sube la cámara. Súbelo un poquito, Luis. Veamos, señor Valenzuela. Ahí. Máster, A ver, ahí. Ahí, señor Valenzuela. Sí, gracias. máster, A ver, lo escucho bien. delta B dijo que significaba cambio de volumen y delta U, esa no apunté. A ver. ¿Qué significaba? CB es calor específico a volumen constante. CB. Y CP es calor específico a presión constante. Este delta U es el cambio de energía interna. Ya, ese mismito. Y es el cambio de energía interna en las moléculas del gas. Eso es delta U. Y delta B. Y delta B es el cambio, este de acá es el cambio de volumen. El cambio de volumen. Este delta B es igual a B2, que es volumen final menos volumen inicial. Y el delta U es igual a la energía final menos la energía inicial. ¿Sí me expliqué? ¿Está claro, señores? Sí, máster. Ya, confirme, señor Valenzuela, si puedo borrar la pizarra. Sí, gracias, máster. Ya, listo. Entonces, vámonos ahora con la teoría de los gases monoatómicos y diatómicos.
Bien, entonces, yo puedo calcular el cálculo del calor específico. Y tengo a los gases monoatómicos como por ejemplo el helio y el neón. Y tengo yo los gases diatómicos. Como por ejemplo el nitrógeno, el oxígeno y el carbono. Monóxido de carbono. Entonces, para los monoatómicos voy a calcular el CB, que es el calor específico o volumen constante, es 3 medios de RM. Y el calor específico a presión constante es 5 medios de RM. Por otro lado, en el caso de los diatómicos, el calor específico a volumen constante es igual a 5 medios de RM. Y el CP es igual a 7 medios de RM. Noten ustedes que hay una particularidad con la correspondencia, de que para los gases monoatómicos el CP, que es el calor específico a presión constante, sería igual al calor específico a volumen constante de los gases diatómicos. Noten que tienen la misma constante, 5 medios, 5 medios. No obstante, a diferencia del calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante de los gases diatómicos, que tienen otros constantes diferentes. Los científicos en algún momento definieron la relación de ambos calores específicos, CP con CB, y entonces le designaron el símbolo griego gamma. Entonces gamma no es otra cosa sino la relación entre CP sobre CB. Es su gamma. Y gamma para los gases monoatómicos, gamma es igual a 5 tercios. Es decir, 1,67. Gamma. Y para los diatómicos, gamma es igual a 7 quintos. Esto es 1. Nuevamente, gamma es la relación entre calor específico a presión constante y calor específico con volumen constante. Y estos son sus valores de gamma, de esta relación, tanto para los monoatómicos como para los diatómicos. Master, disculpe, donde dice el símbolo gamma es igual a 5 sobre. 5 tercios.
Esto Ya. es 5 tercios. Ya voy a 5 tercios. Y ahí creo que está mejor. 5 tercios. Sí, Master, gracias. Y el de acá es 7 quintos. El gamma para los diatómicos. Si ustedes dividen, les va a dar estos valores. Bien, entonces, indiquen si se puede borrar, porque ahora sí vamos a entrar a las transformaciones isobáricas, isocóricas e isotérmicas, que son los tres tipos de transformaciones termodinámicas que se consideran. ¿Se puede borrar la pizarra? Por favor, confirme, señor Aro, Emerson Aro. Deme un minuto, Miss. A ver, un minuto, dice él, para copiar. Confirmen cuando se pueda borrar la pizarra, porque necesitamos entrar a la transformación isobárica, isocórica, isotérmica. Llame, gracias. Ya, entonces vámonos con la transformación isobárica. Entonces la transformación isobárica no es otra cosa que el sistema, un sistema de gas cualquiera, M, tiene inserción de calor, pero la presión es constante. Asumimos que la presión es constante. Entonces, si es constante, yo tengo que aplicar obligadamente, la fórmula de calor igual a mCp delta T. Y aquí, nuevamente, el señor viejo está entrando a las 9 de la noche, ya cuando estamos casi en la última parte de la clase. Señor viejo, buenas noches, abra audio. Dígame, Master, buenas noches. Usted está entrando a la cola de la clase. Master, no, yo tengo rato, sino que ahorita se me cerró el Zoom y yo nuevamente me conecté, pero estoy desde rato. Puede verificar en la grabación cuando ingrese. Yo vuelvo a insistirle, señores. Persona que no viene, persona que yo voy a colocar la falta. Es importante que ustedes estén en clase. Bien, entonces le decía que noten que esta presión constante y guarda correspondencia con el calor específico a presión constante, CP. La segunda ecuación que tengo que tomar en cuenta es la del delta U. Delta U, cambio de energía interna, es igual a la masa de K por el CB y por el delta T. Esa es mi segunda ecuación. Mi ecuación general me dice que yo tengo calor menos trabajo es igual a delta U. Esta es mi ecuación general. Entonces, si yo de aquí quiero calcular el trabajo, voy a despejar esto. Menos W, delta U, menos calor. No puedo quedarme con el valor negativo, así que voy a emplear un artificio matemático. Voy todo a multiplicarlo por menos. Trabajo
el calor que se hace positivo menos el delta U. Y entonces ya con esta ecuación, ahora voy a sustituir esta y acá. Voy a sustituir. Bueno, entonces trabajo igual a MCP delta T menos MCD. Tengo términos en común. Así que saco factor común. M delta T, CP menos CD. Esta expresión es fundamental porque para el caso isobárico me sirve para calcular el trabajo. El trabajo que de este sistema. El trabajo que el sistema generó cuando se insertó el calor. Por otro lado, el trabajo también puedo calcularlo como presión por delta B, que es el cambio de común. Y esta presión, volumen 2 menos o volumen inicial menos volumen final menos volumen inicial. Esas son las ecuaciones que uso para las transformaciones a presión constante denominadas isobáricas. ¿Qué pasa con las transformaciones a volumen constante? Esto era presión constante. Veamos el de volumen constante. El de volumen constante se llama isocórica. Y asumo que hay un volumen constante. Pero por otro lado, si hay un volumen constante, esto significa que no hay trabajo. No ejerce trabajo el sistema. ¿Por qué razón? Porque recuerden que hace unos minutos atrás decíamos que el trabajo solamente se va a registrar cuando se genera un cambio en el volumen. Pero si esta condición me registra que el volumen es constante, entonces el trabajo es cero, es nulo. Y si es nulo, ¿qué pasa con mi ecuación original? Trabajo es igual a calor menos variación interna de energía. Y si el trabajo es cero, entonces el calor va a ser igual a delta U. ¿Qué es delta U? Es el cambio de energía interna. Y entonces, el calor también puede calcularse usando la expresión de la masa del gas por el CB, que es el calor específico a volumen constante, y por delta T. Esta es otra forma de calcular el calor, pero para la condición de volumen constante denominado isocórico. Nuevamente, es volumen cero porque no se registra expansión del gas. No se registra. Y como no se registra, significa que no hay
presencia del trabajo que esté haciendo ese gas para poder vencer la presión, ¿no? No hay ningún trabajo. Preguntas hasta ahí, señores. Preguntas. ¿Puedes subir un poquito la cámara, por favor? Claro, a ver, ahí. Ahí, Sí, máster, gracias. ya. Ya solamente nos queda la última transformación, que es la transformación isotérmica. Y la transformación isotérmica tiene que ver con las temperaturas constantes. Indiquen por favor si se puede borrar. Inger Ortiz. Inger Ortiz, por favor. Un momento. Ya, también te voy pasando la lista. Hasta el momento están conectadas 26 personas. Marilena Bajaña, Samuel Vaque, Pili Larrea, Coraima Torres, Nicole Cortés, Emily Cañas, Ángel Gaibor, Carolina Gutiérrez, Emerson Maro, John Hidrobo, Yolanda Jara, Melanie Jaramillo, José Valenzuela, Leslie Guale, Jennifer Merino, David Misco, Gabriela Monserrat, Iván Montalvo, Ginger Ortiz, Rudy Panchano, Nayeli Párraga, Melina Parrales, Ricardo Viejo, Ingrid Tenesata y Steven Tobar. Son 26 personas que están conectadas. Por favor, prendan la cámara antes de terminar la última transformación para hacer la foto del curso. Ya, pues si no puede encender la señorita Gutiérrez. No se puede hacer mucho. Bien, confirmen si ya copiaron para ir a la última parte de la transformación isotérmica. Confirme, señor Valenzuela, si ya terminó de copiar. Sí, máster. Ya terminé. Ya listo. Entonces, la última transformación es a temperatura constante. O también conocida como isotérmica. Y esto significa T constante.
Y nuevamente nos referimos a la masa M del gas. Pero esta masa M se va a dilatar isotérmicamente. Y se va a dilatar en contra de la presión exterior. Entonces hay una variación en el trabajo. ¿Por qué? Porque la masa, en definitiva, sí se va a dilatar o se va a expandir. Y va a requerir hacer un trabajo. Pero sin embargo, pese a que hace un trabajo, la energía interna es nula. El delta U es nulo. Por lo tanto, el calor que se suministra al sistema es igual al trabajo. Entonces, U es igual a W. Y con esta situación se verifica la ley de Boyle. Boyle, ¿qué le dice a usted? Que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión en el estado 2 por el volumen 2. Eso le dice Boyle. Y como calor es igual al trabajo, entonces calor es presión por volumen 1. Y esto por el logaritmo exponencial del volumen 2 sobre el volumen 1. Esto como tal, yo tengo que matemáticamente transformarlo. Porque nosotros sabemos, y ahí retrocede la mente a matemática 1, el artificio matemático del logaritmo e a la x, o la regla matemática del logaritmo e a la x. De manera tal que si yo aplico esta regla, el calor va a ser igual a 2.30 por P1 por logaritmo de la base 10, que eso sí es más fácil calcular, P2 sobre B1. Hay personas que no se recuerdan de la ley de los logaritmos, pero el logaritmo de a la x, voy a poner logaritmo de a la x es igual al logaritmo de e a la 10 por logaritmo de 10 a la x. Entonces, yo lo único que hago es esta expresión, le voy a aplicar a esta expresión, le voy a aplicar la regla de logaritmo. Y de ahí que yo tengo que este valor del logaritmo e a la 10 es igual a 230. Y este logaritmo en base 10 es logaritmo de 10 de B2 sobre B1. ¿Qué es B2? Volumen 2 sobre volumen 1. Bien, preguntas por favor. Esta es la última transformación isotérmica. Preguntas jóvenes. No, máster. Le escucho a Melina. Máster, disculpe. Una pregunta.
podría subir esta clase y la del viernes, porque aún no están en lo que es en la par. La del viernes 5 aún no está subida. Ya yo lo voy a subir, pero la del viernes me parece que ya están. Ya voy a chequear porque todas las clases hasta el día viernes deberían ya de estar subidas. Ya voy a ver, ya voy a chequear eso. Esta clase sí se subirá al término de la semana. No voy a mentir, esto se va a subir al término de la semana. O el jueves, de hecho. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Con ustedes creo que el viernes no tenemos clase, ¿no? Por el feriado. Sí, Entonces su sesión de problemas queda para la siguiente semana. Bueno, en todo caso va a quedar como tarea, y eso sí espero ya dejar en la plataforma, investigar o ampliar el concepto de los términos isobárico, isotérmico e isocórico. Y recordar la ley de Boyle como tal. Eso va a quedar como tarea. Bien, no sé si hay algún otro comentario. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos la siguiente semana, ¿no? Debido a que tenemos, Bueno, Master, ahí sube la clase, Master, no se olvide. Ya, gracias. bien, muchísimas Listo, Master, gracias. A ver, lo escucho, señor Valenzuela. Muchas gracias. Ya, pase bien, gracias. Master. Cerramos la conexión. Buenas noches, Master. Gracias, buenas noches, Emerson.